aquí el tema de la genética de las inmunoglobulinas, dado que, digamos, el contenido de esta parte de la unidad temática sistema inmune y la función inmunológica de linfocitos B en tanto células secretoras, productoras y secretoras de anticuerpos, reviste un mecanismo especial de selección y edición de los genes que codifican para las inmunoglobulinas. Así que vamos a hacer ese breve reconto solo respecto de las inmunoglobulinas, aunque los mecanismos que regulan la producción de receptor de célula T son similares, ¿sí? Quiere esto decir que, digamos, en el contexto del sistema inmune, la funcionalidad de las células y tejidos que conforman el sistema inmune reviste la necesidad de mecanismos genéticos particulares. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un linfocito B, nosotros sabemos que estamos dotados a partir de la producción hematopoyética en médula ósea de un conjunto importante de células B que constituyen el repertorio preinmune de células B capaces de reconocer un antígeno. Hablamos de linfocitos B porque son las responsables de la inmunidad humoral y son células que pueden producir inmunoglobulinas tanto para expresarlos en la membrana plasmática en la forma de receptores de célula B, como proteínas solubles secretadas capaces de unirse a un antígeno. En ambos casos estamos hablando de proteínas capaces de reconocer específicamente determinantes antigénicos en un agente invasor. Dado que a lo largo de la vida de un individuo es imposible prever las características y el número, las características bioquímicas, estructurales y el número de antígenos con los que un vertebrado, un ser humano puede cruzarse a lo largo de la vida, se plantea la paradoja de cuál es el origen de la especificidad en los anticuerpos, en las inmunoglobulinas, dado que el reconocimiento antígeno-anticuerpo requiere de una afinidad, de una especificidad. Si nosotros especuláramos con la cantidad de antígenos con los que podría toparse un individuo a lo largo de su vida, estamos digamos, hablando de una magnitud del orden de 10 a la 20, de 10 a la 30 antígenos posibles que podría un individuo topar a lo largo de su vida. Y dado que el genoma humano tiene un repertorio génico de unos 27.000 genes, no alcanzan la cantidad de secuencias génicas codificantes en el genoma humano para dar cuenta de la cantidad impresionante de determinantes antigénicos que tienen que presentar las inmunoglobulinas para poder afrontar esa diversidad de antígenos. ¿Se entiende? Es decir, hay una discrepancia entre la cantidad de genes disponibles en el genoma, genes totales disponibles en el genoma, por todo concepto proteico, para codificar proteínas, no solo inmunoglobulinas, con proteínas contráctiles, receptores de membrana, enzimas, ¿sí? Para poder afrontar la cantidad de variantes proteicas génicas, ¿sí? La cantidad de variantes proteicas, perdón, con un correlato génico, que son las inmunoglobulinas capaces de reconocer específicamente a un antígeno cualquiera, para el cual virtualmente no tenemos ningún conocimiento de la existencia, digamos, estamos hablando de antígenos que no se puede prever que vamos a tocar a lo largo de la existencia. ¿Se entiende esto? Luego, sí sabemos que habrá algún mecanismo genético que vamos a conversar cuál es, que permite, digamos, generar la diversidad de anticuerpos de las que disponemos con un mecanismo relativamente económico y elegante sin necesidad de tantos genes. ¿Sí? Las células, los linfocitos B, se proliferan a partir de precursores linfoides en la médula ósea y salen a la circulación, digamos, como linfocitos B que van a ir a parar a los órganos linfáticos, como linfocitos B inmaduros, ¿sí? Van a los órganos linfáticos secundarios, donde maduran y se transforman en linfocitos B maduros, aunque vírgenes, dotados de inmunoglobulinas unidas a la membrana, que tienen diferenciaciones en los sitios de unión al antígeno, al azar, producidas al azar, y que están disponibles para ver si pudieran encajar con algún antígeno. Si alguna de estas células, en la morfología de anticuerpos que presenta unidos a membrana, encaja suficientemente bien, aunque sea con baja afinidad, con el antígeno,
ese linfocito B es estimulado a proliferar en virtud de esta unión antígeno-anticuerpo y se produce una expansión clonal del linfocito B que ha podido, digamos, encajar con el anticuerpo. Vamos a ver los mecanismos que permiten esta diferenciación. Para eso es necesario que repasemos la anatomía morfológica de la estructura de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son tetrámeros, ¿sí?, formadas por dos cadenas polipeptídicas pesadas y dos cadenas livianas, unidas por puentes disulfuro. Esta es la morfología básica de todas las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas. Y en este esquema, las cadenas livianas, más cortitas que las cadenas pesadas, forman dímeros, ¿sí?, con una cadena liviana con una cadena pesada, ¿sí?, y definen junto con este extremo amino también de las cadenas pesadas un sitio de unión al antígeno. Entonces acá tenemos una región de estos anticuerpos, una región de unión al antígeno que está alojada en los extremos amino de los dímeros, de este heterodímero, donde el antígeno puede encajar, y es la región variable de la inmunoglobulina. Cada cadena liviana, además de la región variable, tiene una región constante, y cada cadena pesada, además de la región variable, tiene una región constante. Las porciones constantes de las cadenas pesadas son resultado de los distintos isotipos de cadenas pesadas que hay, y tienen diferentes propiedades efectoras. Ahora lo vamos a ver. En el contexto entonces de esta organización, aquí tendríamos entonces la cadena pesada, el esquema de la cadena pesada y cadena liviana, sobre los extremos amino las regiones variables, porciones constantes de las cadenas livianas, porciones constantes de las cadenas pesadas. Cadenas livianas existen dos variantes, lambda y kappa. Hay dos tipos posibles de cadenas livianas. Y hay 5 tipos o isotipos posibles de cadenas pesadas, ¿sí? Cadenas pesadas alfa, gamma, delta, epsilon, ¿sí?, o mu, que son los responsables de los distintos tipos de inmunoglobulinas, porque recordemos que de la porción constante de las cadenas pesadas dependen las propiedades bioquímicas efectoras de estas inmunoglobulinas, y nos va a dar el carácter de cada inmunoglobulina. Así, las inmunoglobulinas con cadena constante, con cadena pesada alfa, son inmunoglobulinas A. Las inmunoglobulinas que tienen cadena pesada delta son la inmunoglobulina D. Las que tienen cadena pesada epsilon son las inmunoglobulinas E. Las que tienen cadena pesada gamma, inmunoglobulinas G. Y las que tienen cadena pesada mu son las inmunoglobulinas I. ¿Sí? Aún, además, adicionalmente a esto, de las cadenas pesadas G, ¿sí?, con cadena, digamos, las inmunoglobulinas con cadena pesada gamma, hay unos 4 subtipos más, y de las cadenas pesadas alfa hay 2 subtipos más. Así que hay una gran diversidad de cadenas pesadas que constituyen a las inmunoglobulinas. En el sitio de las regiones variables de inmunoglobulinas, tanto de cadenas pesadas como cadenas livianas que coinciden, que son el sitio, que constituyen el sitio de la unión al antígeno, hay además regiones hipervariables, que son las porciones específicamente que van a reconocer a los determinantes antigénicos y que tienen una expansión entre 10 y 15 aminoácidos. Son regiones muy cortitas, ¿sí?, pero son las principales responsables de la identificación de los epitopes antigénicos, el punto donde la naturaleza extraña del antígeno se reconoce como tal y se une finalmente con gran afinidad. Entonces tenemos una región variable que además incluye 3 o 4 regiones hipervariables más, que son resultado de la secuencia de aminoácidos de esa cadena, de la estructura primaria, ¿sí? Así que vamos a empezar a pensar cuál correlato hay entre la capacidad de reconocer específicamente el antígeno por la inmunoglobulina y la secuencia génica que la codifica. Vamos a volver a esa imagen luego. Adicionalmente a eso, bueno, en la morfología de las inmunoglobulinas, tanto regiones variables como regiones constantes de cadenas pesadas y livianas, hay una organización por dominios, ¿sí? Hay dominios de inmunoglobulinas que están constituidos en regiones particulares de la secuencia aminoacídica, de quien depende no solamente la estructura, sino las posibilidades efectoras de las inmunoglobulinas. Vamos a hacer un repaso de ellas, después volveremos aquí. Las inmunoglobulinas, entonces, en términos de qué cadenas pesadas las constituyen, son estos tipos que decimos ahí, inmunoglobulina G, M, D, A y E, ¿sí? Cada una de ellas con diferentes posibilidades. Ejemplo,
La inmunoglobulina M, por ejemplo. La inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina que expresan los linfocitos B en la superficie y es la primera inmunoglobulina que se presenta como un receptor de célula B, porque estas inmunoglobulinas son receptores antigénicos unidos a membrana también, ¿sí? La inmunoglobulina M en su forma secretada, soluble, forma estos pentámeros, ¿sí? Fíjense que presenta un polipéptido de unión y tiene esta estructura pentamérica. La inmunoglobulina M es la principal inmunoglobulina secretada durante la respuesta inmunológica primaria y es un potente disparador de la reacción del complemento, ¿sí? Entre sus funciones efectoras. La inmunoglobulina G es una inmunoglobulina, también todas las inmunoglobulinas pueden ser unidas a membrana o secretadas, ¿sí? La inmunoglobulina M es la primera que se expresa unida a membrana, la primera que se expresa en la forma de receptor celular. La inmunoglobulina G es la principal inmunoglobulina en abundancia en el suero, ¿sí? Circulante, y además es la principal inmunoglobulina que se produce en forma secretada durante la respuesta inmunológica secundaria, ¿sí? Es la que predomina en la respuesta secundaria. Esta inmunoglobulina E puede opsonizar bacterias, digamos, uniéndose por sus regiones variables a bacterias, por ejemplo, y rodeándolas, formando un revestimiento, ¿sí? Un coating de anticuerpos, lo que facilita su fagocitosis por parte de células como macrófagos y eosinófilos, ¿sí? Entonces, media las funciones de fagocitosis, facilita las funciones de fagocitosis por parte de los macrófagos y neutrófilos. Estas son funciones generales, ¿eh? Hay una fotomicrografía electrónica de transmisión de una célula fagocítica, podría ser un neutrófilo, ¿sí? Fagocitando una bacteria convenientemente opsonizada con los anticuerpos formados por inmunoglobulina G. La inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina en las secreciones, saliva, lágrimas, fluidos de mucosas vaginales, ¿sí? Respiratorias. Es la principal inmunoglobulina de las secreciones. En la leche materna, la inmunoglobulina A es la que se secreta. Puede presentarse en forma de un tetrámero individual o en forma de dos tetrámeros unidos por esta cadena J, que es el componente secretor, ¿sí? Que es el que permite su trasvase desde el sitio de producción, desde la circulación a los espacios secretores. Fíjense, el mecanismo, por ejemplo, en el caso de una célula epitelial de una glándula salival, por ejemplo, ¿sí? La inmunoglobulina A, el dímero de inmunoglobulina A, unido al componente secretor, que es por una parte de la membrana de la célula secretora en el epitelio, es movilizado por un mecanismo que se llama transitosis desde el espacio que está en contacto con la circulación, con el capilar, a el lumen de la glándula exócrina, ¿sí? Este mecanismo se llama transitosis. Es el mecanismo típico de secreción de la inmunoglobulina a las secreciones. Requiere de ese componente secretor y la inmunoglobulina es secretada como un dímero con el componente secretor. La inmunoglobulina E, por su parte, fíjense que es una inmunoglobulina que por su región constante puede unirse a receptores de membrana en células como por ejemplo los basófilos o los mastocitos, y unida ahí al receptor por su fracción constante, deja expuestos los sitios de unión al antígeno, que cuando un antígeno se une allí a la inmunoglobulina E, produce un cambio conformacional en el receptor tal que se produce la exocitosis de vesículas que tengan, por ejemplo, vitaminas o heparinas o, digamos, moléculas mediadoras de la inflamación o que son abundantes en las reacciones alérgicas, ¿sí? Las propiedades entonces efectoras de la inmunoglobulina E, fíjense, también dependen de su capacidad de unión a un receptor de membrana. Entonces aquí tenemos un reconto final de las propiedades generales. Estas son propiedades generales de las inmunoglobulinas, para que veamos cuál es la importancia de las cadenas pesadas. Sí. Profe, ¿qué significan los más y los menos? ¿Por qué tienen unos 4 más? Por ejemplo, acá con la inmunoglobulina M, ¿activa el complemento? Sí, mucho. La inmunoglobulina G, ¿activa el complemento? Sí, pero con menor potencia que la inmunoglobulina M. ¿Ah, eso significa? Claro, sí, es un código de la tabla.
¿sí? Esta tablita ustedes la pueden encontrar en el Albert. Yo la puse porque yo sé, está en inglés, pero para ustedes no va a ser un problema. Pero esta es una tablita que ustedes la pueden, si quieren después repasarla, está en el Albert, si ustedes lo tienen disponible en la biblioteca. Inclusive me parece que en el texto de introducción hay un capítulo dedicado a esto. Entonces, en la casa de las inmunoglobulinas M, D, G, A y E, las cadenas pesadas que las constituyen son, como habíamos dicho, codificadas por estos genes de cadenas pesadas diferentes que tienen los nombres con letras griegas, y las cadenas livianas pueden ser o cadena liviana kappa o lambda en cualquiera de los casos, más no ambas. Cada inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas iguales entre sí y dos cadenas livianas iguales entre sí. Aunque una inmunoglobulina M podría admitir cadenas liviana kappa o cadenas liviana alfa, no puede admitir una de cada. ¿Sí? Ahora vamos a ver el mecanismo de síntesis por qué es así. El número de cadenas de tetrámeros por unidad, fíjense, la inmunoglobulina M en su forma soluble es pentamérica y la inmunoglobulina A puede ser monomérica o dimérica. Las otras son todas en sus formas solubles monoméricas. ¿Sí? Acá tenemos los porcentajes relativos en sangre. ¿Sí? Fíjense que la inmunoglobulina G es la principal, la más abundante en suero. Y acá las capacidades efectoras respecto de activar el complemento, de atravesar barreras como la barrera placentaria. Fíjense que la inmunoglobulina G es la que puede atravesar la barrera placentaria, así que es responsable de la inmunización pasiva del feto. ¿Sí? La inmunidad pasiva del recién nacido se debe a la inmunoglobulina G que pasa por la barrera transplacentaria de la sangre materna a la del recién nacido. La unión, la capacidad de activar células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, aunque algo de esa capacidad también la puede tener la inmunoglobulina M, y la capacidad de unirse a células basófilas o cebadas, que son los basófilos fisurares. ¿Sí? Eso resume más o menos las cualidades efectoras de las distintas inmunoglobulinas. ¿Por qué es importante tener diferentes inmunoglobulinas en términos de la cadena pesada que las constituye? Ahora bien, ¿cómo se codifican los genes de las cadenas livianas y pesadas de las inmunoglobulinas? Bien, decíamos que tenemos cadenas pesadas de 5 isotipos diferentes y cadenas livianas de 2 isotipos diferentes. Las inmunoglobulinas se sintetizan, cada polipéptido, cada cadena liviana, cada cadena pesada, se sintetizan a partir de la combinación de segmentos de genes que están ubicados en locis diferentes de distintos cromosomas. Así, por ejemplo, las cadenas livianas, los genes de cadenas livianas, están formados por segmentos de genes que, para el caso de la cadena liviana lambda, están esos segmentos de genes ubicados en el cromosoma 22. Los segmentos de genes para la cadena liviana kappa están ubicados en el cromosoma 2 y los segmentos de genes para cadena pesada están ubicados en el cromosoma 14. ¿Sí? Son segmentos de genes. Esos segmentos de genes tienen que poder unirse entre sí, combinarse, a fin de poder sintetizar una inmunoglobulina. Estos segmentos de genes no necesariamente lo podemos considerar como si fueran exones, porque ahora vamos a ver que la reorganización de los genes de inmunoglobulinas, la combinación de estos segmentos, implica reestructuraciones en el ADN. Estos segmentos de genes, esta versión de distribución de segmentos de genes para cadenas livianas y cadena pesada, es como está presente en cada una de las células somáticas, es como está presente en la línea germinal, y es como está presente en el linfocito Pro-B. ¿Por qué digo en el linfocito Pro-B? Vamos a ir para atrás en el tema. A partir de la célula progenitora linfoide en la médula ósea, la primera versión de una célula que va a tener un linaje que va a dar lugar al linfocito B es la célula Pro-B. Esa célula Pro-B va a producir un polipéptido intracelular de cadena pesada M. ¿Sí? Ese polipéptido intracelular del linfocito Pro-B va a ser unido a membrana, va a ser expresado en la membrana del linfocito B, que ya se va a llamar linfocito B pre, ¿sí? Pre-B, linfocito pre-B, unido a dos cadenas livianas subrogantes, es decir, no son la versión definitiva de cadenas livianas que va a tener esta inmunoglobulina. Esto es lo que caracteriza esta versión del receptor de membrana
es lo que caracteriza el linfocito pre-B. El linfocito pre-B inmaduro, el linfocito, perdón, B inmaduro, virgen, ya expresa una inmunoglobulina con cadenas livianas definitivas, no la subrogante, podrá ser kappa o lambda, y expresa este anticuerpo como receptor de membrana. Este es el linfocito B que abandona la médula ósea y que va a los órganos linfáticos secundarios. En los órganos linfáticos secundarios se va a madurar a un linfocito B maduro más virgen. Un linfocito maduro pero virgen. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que caracteriza al linfocito maduro pero virgen? Que no solamente expresa como receptor de célula B a la inmunoglobulina M, sino que expresa también simultáneamente a una inmunoglobulina D, ¿sí? Como marcadores de membrana. Algunos solo expresan la M, pero muchos de ellos expresan los dos, ¿sí? Este linfocito está listo para enfrentar un antígeno que encaje suficientemente bien con su zona, con sus regiones variables, con sus sitios de unión antigénico, en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Es maduro, pero es virgen. La afinidad que tiene por el anticuerpo, por el antígeno, es reducida. Ahora, vuelvo al esquema de los genes. ¿Cómo hace el linfocito pro-B para expresar una cadena pesada, un anticuerpo en la membrana que tenga una cadena pesada M? Tiene que poder organizar la secuencia de segmentos de genes en su ADN de manera tal de poder producir a partir de todos estos segmentos de genes una cadena pesada M. Fíjense que los segmentos de genes de las cadenas pesadas, que son las primeras que se expresan, tienen distintos tipos de segmentos. Tienen segmentos que se llaman B por variable. Esto va a codificar el extremo amino de la región variable de la inmunoglobulina. Cada segmento B está acompañado por un segmento L, se llama L por líder, que es el segmento del péptido señal. ¿Sí? Además de los segmentos B, que son unos 50, 60, ¿sí?, segmentos B, el locus de cadena pesada tiene también unos 27, 30 segmentos D de diversidad. D quiere decir diversidad. Y a continuación de esos 27, 30 segmentos D, hay unos 5 o 6 segmentos J, J por unión, join. Y finalmente, hay un conjunto de segmentos que constituyen las distintas variantes de cadenas pesadas. Hay un segmento constante mu, hay un segmento constante alfa, hay un segmento constante delta y hay un segmento... ¿Se entiende esto? Los segmentos constantes van a codificar para las porciones constantes de la cadena pesada de turno. Así, si se transcribe un segmento constante mu, la inmunoglobulina que va a resultar va a ser inmunoglobulina M porque va a tener cadena pesada M. Estos segmentos de aquí van a definir la porción variable de la inmunoglobulina, de modo que la célula se encuentra en la tarea de combinar un segmento B con un segmento D con un segmento J. Para poder combinar esos segmentos tiene que reordenar el ADN, porque así como está organizada la secuencia génica, al azar, aleatoriamente, se va a combinar un segmento D con un segmento J y todo lo que haya en el medio se va a perder por lesión. Quiere decir que para que haya un segmento D, uno cualquiera de los 30 que hay, con un segmento J, uno cualquiera de los 5 que hay, hace falta que todo el ADN del medio, con los segmentos que haya, se tenga que cortar y perder. Eso se llama recombinación somática y es un mecanismo de regulación de la expresión génica único de los linfocitos. ¿Sí? Primero se une un segmento D cualquiera con un segmento J cualquiera con pérdida de lesión del material genético intermedio y luego el segmento DJ se une con un segmento B cualquiera de los 50 posibles, 40, 50 posibles, ¿sí? Y me queda un segmento DJ que podrá ser uno cualquiera. Es al azar. Es al azar. Esa recombinación somática, ¿por qué se llama recombinación? Porque requiere que se reúnan, se combinen y se reúnan segmentos génicos intracromosómicos, porque esto es dentro de este mismo cromosoma, de esta misma molécula de ADN. ¿Y por qué somática? Porque es la única recombinación que no ocurre en células sexuales. ¿Sí? Porque las otras recombinaciones que nosotros conocemos se dan en la gametogénesis, entre cromosomas homólogos.
Esta es una recombinación somática intracromosómica. ¿Se entiende? Es un mecanismo que solo ocurre acá. Quiere decir que la célula que ha reordenado estos segmentos génicos es cualitativamente diferente a la célula que le dio origen. Porque ya no tiene el mismo ordenamiento génico ni la misma cantidad de segmentos de la línea germinal de la célula original. ¿Se entiende esto? Para la síntesis de la cadena pesada ocurre eso, y para la síntesis de la cadena liviana, cualquiera sea esta, lo mismo. En la cadena liviana se tiene que combinar un segmento B con una J. Fíjense que aquí para las cadenas livianas no hay segmentos B de diversidad, hay segmentos variables y de unión. Un segmento B con uno J, uno cualquiera de los B con uno cualquiera de los J. Y para la cadena kappa, la única región constante, o un segmento B con el único segmento J de la cadena liviana lambda, con cualquiera de los subtipos, porque hay subtipos de cadena liviana lambda. ¿Sí? El resultado de esto es el siguiente, fíjense. Para la síntesis de la cadena en inmunoglobulina, para la síntesis de la cadena liviana, de los segmentos de genes de la línea germinal, se selecciona al azar un segmento variable con uno de los J, con la región constante, la cadena liviana que toque, ¿sí? Y fíjense que se hace un reordenamiento somático, una recombinación somática de este segmento, acercarlo a este J para formar un segmento unido, con pérdida del material genético intermedio, ¿sí? Les recuerdo, esto está ocurriendo en el ADN. Nosotros estábamos acostumbrados a que esto ocurriera en el ARN por el splicing, el splicing alternativo, el recorte de intrones, el empalme de exómenes, el intercambio de posición de exones, ¿sí? Esto está ocurriendo en el ADN, esto ya queda así para siempre en el ADN de esta célula. ¿Y en qué momento, profe? Esto antes de que se forme en el precursor linfóide que va a dar lugar a la célula pro-B. Claro, pero ¿en qué momento de la vida es intrauterino y se cambia? No, permanentemente en la médula ósea, si la hemopoiesis es permanente en el adulto. O sea que hay un recambio permanente. Está toda la médula ósea todo el tiempo formando linfocitos B inmaduros, vírgenes, con alguna organización de segmentos que codifican para la región variable de las inmunoglobulinas. Es nuestro repertorio preinmune de anticuerpos, ¿sí? Ahora vamos a ver los números de eso. Entonces, fíjense, al combinar un segmento variable con un segmento de unión cualquiera en la línea germinal me queda el ADN rearreglado, ahí se transcribe y obtengo un transcripto, ¿sí? Resultado de este reordenamiento. Quiere decir que esta inmunoglobulina ya no puede producir otra cadena liviana que no sea esta célula no puede producir otra cadena liviana con una región variable que no sea esta, porque el ADN del medio se ha perdido, ¿sí? Se transcribe y ese transcripto en la cadena liviana tiene unido un segmento variable con uno de unión más la porción constante. En el ARN se eliminan los intrones, queda el transcripto maduro, que es traducido a la secuencia que tiene esta característica particular de región variable y no otra. Lo mismo pasa con la síntesis de la cadena pesada. En la cadena pesada lo único que además de tener segmentos B y segmentos J, tenemos segmentos D. Lo primero que ocurre es el reordenamiento. Un segmento D con uno J, uno de los D con uno de los J, se pierde el material genético del medio, la primera recombinación somática y luego una segunda recombinación somática donde se recombina un segmento B con el DJ recombinado y me queda un segmento continuo BDJ con pérdida del material genético intermedio y ya tengo el ADN rearreglado. Esta célula solo va a poder hacer cadenas pesadas con esta región variable y no otra. Se transcribe el ARN fíjense, con todas las variables de cadenas pesadas disponibles. Con cadenas variables, con segmento de cadena pesada para inmunoglobulina M, para inmunoglobulina alfa, para inmunoglobulina E, para inmunoglobulina D. Luego de que se transcribe, por splicing alternativo se recorta la cadena pesada que no se desee expresar, como generalmente el primer segmento es inmunoglobulina M, cadena pesada en porción constante de inmunoglobulina M, la primera inmunoglobulina que se traduce es inmunoglobulina M, estos son los dominios de inmunoglobulina M, y obtengo una cadena pesada de inmunoglobulina M que va a formar parte del anticuerpo definitivo.
Sí. Profe, tengo una duda con respecto al gráfico. ¿Por qué hay como las rayitas de color verde, rojo, verde y amarillo, y luego está el verde y el amarillo encima del rojo al final de todo, en el último gráfico? Porque es una manera de expresar que esto tiene una forma tridimensional que da lugar a la región variable. ¿Sí? De alguna manera estos segmentos codifican para aminoácidos que adquieren una conformación tridimensional particular en la región de reconocimiento del antígeno en el anticuerpo. ¿Sí? Pensé que era algo más. No porque es como, usted me pregunta por qué no es colineal lo rojo con lo rojo, lo verde con lo verde, Claro. y es porque después en la estructura primaria de la secuencia de la proteína adquiere una conformación tridimensional que es su estructura secundaria y estructura terciaria. ¿Sí? Esa conformación tridimensional hace que esos aminoácidos codificados por codones en línea queden mostrando determinadas partes de la arquitectura definitiva, que es la que une el antígeno. Sí. Profe, ¿y cómo hacemos para regular, para determinar, en el caso de que la inmunoglobulina M sea la primera que se va a secretar, cómo hacemos para regular que sea M y no sea A? La inmunoglobulina es la primera que se expresa porque el segmento constante, el primero que está cerca de las regiones variables, es el M. No obstante ello, ahora después vamos a ver una imagen, en el reordenamiento de los genes se activan los amplificadores y los promotores. Es decir, para que haya una transcripción, hace falta la activación de promotores y de amplificadores, y esa activación solo ocurre cuando se ha producido la primera unión, el primer rearreglo somático, y es tal que la primera inmunoglobulina que se puede sintetizar, digamos, el promotor dispara la transcripción con la copia en ARN del segmento de cadena pesada primero y todas las otras después. Entonces después en el splicing se transcribe, se queda recortado solamente los dominios de los segmentos de inmunoglobulina M. Pero es por la localización y por la cercanía con el promotor y el amplificador. ¿Sí? Entonces siempre la primera inmunoglobulina de membrana que se expresa es la M. ¿Sí? Luego, durante el proceso de diferenciación linfocitaria B, de acuerdo a la naturaleza de turno del agente que motivó el mecanismo de defensa específico, se liberan diferentes interleuquinas y diferentes citocinas en un diálogo entre el linfocito T y el linfocito B, tal que regula la expresión para que luego se exprese a partir de la inmunoglobulina M, se siga expresando o inmunoglobulina M, o inmunoglobulina D, o inmunoglobulina E, o la que sea, de acuerdo a la necesidad de turno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Después el resto está regulado. Ahora lo vamos a volver a ver bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo sería la historia con el linfocito B antes de volver a los genes de las inmunoglobulinas? En la médula ósea, ¿cuáles son los eventos que ocurren? A partir de una célula madre hematopoyética, capaz de autorreproducción, obtenemos la diversificación de células hijas, el linaje linfoide, que va a dar lugar a los linfocitos B. En esta célula, antes de dar lugar a la célula pro-B, lo que ocurre es un rearreglo parcial de los genes de cadena pesada. ¿Sí? Tal que aparece una combinación particular de segmentos B, D y J para definir una determinada región variable. Esta célula pro-B, ¿sí?, que no tiene todavía ninguna inmunoglobulina expresada, va a completar esa expresión y luego va a expresar, cuando sea célula pre-B, una inmunoglobulina de membrana, ¿sí?, con una cadena pesada mu M, ¿sí?, más una cadena liviana subrogante. Todavía no tiene definida la cadena liviana que va a expresar, ¿sí? Y el linfocito pre-B expresa un anticuerpo de membrana que es un borrador del anticuerpo de membrana, un receptor de célula B, digamos, provisorio. Cuando se acomodan los genes de cadenas livianas que van a acompañar a esa inmunoglobulina, ya tengo una inmunoglobulina de membrana con cadena pesada M y una cadena liviana, que es el receptor, constituye el receptor de célula B, y tengo la célula B inmadura. Esa célula B inmadura va a expresar, ¿sí?, inmunoglobulina M y eventualmente inmunoglobulina D, ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, y ya es capaz de migrar a los órganos linfáticos periféricos. En los órganos linfáticos periféricos
esta célula con receptor de membrana M y D eventualmente, es una célula B madura virgen. ¿Qué va a ocurrir? Si hay estimulación antigénica, se transforma en un linfocito B activado. ¿Por qué va a haber estimulación antigénica? Porque eventualmente, si esta inmunoglobulina tiene una región variable que encaje más o menos con un antígeno, se va a ver vista estimulada a proliferar. ¿Sí? Interactúa con el linfocito T y se ve estimulada a proliferar. Diga. Aunque el antígeno se una a la M o a la D en el caso de que Sí. se diera, igual se sintetiza M. Siempre se sintetiza primero M. Se puede sintetizar M y D simultáneamente, más Pero- nunca de entrada D solamente. ¿Sí? O M sola o M con D. Pero después cuando la célula se vuelve plasmática. Sí, va a secretar cualquiera de ellos, Ah, eso. con la misma región variable, con el mismo sitio de reconocimiento al antígeno. Ahora vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, cuando un antígeno encaja suficientemente bien, que no tiene que ser perfecto el encaje, suficientemente bien, coactivada por el linfocito T helper, este linfocito B se va a ver estimulado a proliferar. Y acá voy a tener yo una expansión clonal. ¿Por qué una expansión clonal? Porque linfocito B activado, que se va a diferenciar y va a ser capaz de secretar esa misma inmunoglobulina que tenía unida a la membrana, la va a poder hacer secretada y liberar a la circulación, va a proliferar por mitosis y todos los linfocitos B hijos van a tener el mismo rearreglo de inmunoglobulinas que tenía la célula precursora, por eso es una expansión clonal. ¿Sí? No prolifera cualquier linfocito B, prolifera el linfocito B que tiene una región variable en las inmunoglobulinas que encaje suficientemente bien con el antígeno. Y se van a dividir por mitosis, entonces voy a tener un clon de esa célula. Esa célula, que se va a dividir clonalmente, va a seguir produciendo inmunoglobulinas con la misma región variable o con una región variable que va a ir cambiando porque la afinidad del antígeno por el anticuerpo va a ir madurando, va a ir siendo cada vez mejor y ahora vamos a ver cómo. Y voy a tener un repertorio secundario de anticuerpos. ¿Se entiende esto? Esa célula, ese linfocito B que ha encajado con anticuerpo, que ha proliferado clonalmente, que se ha dividido en un montón de linfocitos B, es capaz de, con la misma región variable que une el antígeno, producir diferentes tipos de inmunoglobulinas. En un proceso que se llama cambio de isotipo de cadena pesada o switch de clase de cadena pesada, y puede ser el mismo linfocito, el linfocito que produzca un anticuerpo que reconozca ese antígeno específico por la región variable, pero que sea inmunoglobulina G o A o E o la que sea, de acuerdo al tipo de infección que tuvo. ¿Cómo hace eso? Lo vamos a ver. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Para la expresión de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D, fíjense que cuando se han reordenado los segmentos variables de diversidad y de unión, ¿sí? Cuando los segmentos B, D y J se han reordenado, ya lo que define la región variable, cuando se transcribe el ARN, cuando se transcribe el gen que contiene, rearreglado, que contiene los segmentos de genes de la cadena pesada, se transcribe todo el ARN, con la región variable rearreglada, más los segmentos de la cadena pesada M, y los segmentos de la cadena pesada delta que está a continuación y todos los otros segmentos. El transcripto incluye todas las posibles regiones pesadas que están disponibles en el genoma. Luego, por edición del ARN inmaduro, por splicing, en un primer momento solo se va a quedar en el transcripto maduro los segmentos que constituyen la cadena pesada M y voy a obtener una cadena pesada de inmunoglobulina M. El resto se pierde por splicing. A partir de este mismo ARN, por splicing alternativo, podrían escindirse todos los exones de la cadena pesada M y quedar en el transcripto maduro los segmentos de la cadena pesada delta, ¿sí? Que me da lugar en inmunoglobulina D. Entonces, con la misma región variable, yo hago tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina D. Es decir, que la posibilidad que tiene el linfocito B maduro de expresar inmunoglobulina M o inmunoglobulina D se da por splicing alternativo de un precursor de ARN que ya es un transcripto de una cadena,
de un conjunto de segmentos de genes ordenados previamente. ¿Sí? Entonces, el cambio de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D o la expresión simultánea de inmunoglobulina M y inmunoglobulina D se da por splicing alternativo a partir del transcripto de un conjunto de genes rearreglado. ¿Vamos bien? Oh, profe, Sí. perdón. Entonces la región variable se da en la recombinación del gen propio y después, si es G o M o la que sea, en el splicing alternativo cuando ya... Si es G o M, por splicing alternativo. ¿Sí? Porque no se reordenan los segmentos de cadena pesada. Se reordenan, sí, no se reordenan los segmentos de la porción constante de la cadena pesada. Se reordenan los segmentos de la porción variable de la cadena pesada. ¿Sí? Vamos a ver ahora los números para que quede claro. Fíjense. ¿Cómo se genera entonces la diversidad? Esto sería la idea central. ¿Cómo se genera la diversidad de anticuerpos, que es todo nuestro problema? El repertorio preinmune, el pool de anticuerpos primario antes de enfrentarse con ningún antígeno, ¿sí?, depende de la recombinación de múltiples segmentos en la línea germinal. ¿Sí? El repertorio preinmune de inmunoglobulinas depende de tener inmunoglobulinas con distintas regiones variables porque se recombinan segmentos génicos variables de diversidad y de unión para las cadenas pesadas o variables y de unión para las cadenas livianas en la línea germinal. ¿Sí? Eso para la porción variable de la cadena pesada o para la porción variable de la cadena liviana. El resto, la porción constante de cadena pesada, son segmentos que no se reordenan. Y el resto de la porción constante de la cadena liviana son segmentos que no se reordenan. Solo la porción variable de las inmunoglobulinas, los segmentos genes se reordenan en la línea germinal en un primer momento. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que nosotros estamos hablando de los segmentos génicos que van a dar lugar a esto. Las regiones variables de la cadena pesada, las regiones variables de la cadena liviana. Los segmentos J, B y D, los segmentos B y J para cadena pesada y liviana respectivamente, son los que se ordenan, porque acá la variabilidad yo la quiero aquí. Las regiones constantes son constantes. ¿Sí? Ahora, para la región constante de cadena pesada, como hay distintas regiones constantes de cadenas pesadas, porque hay distintas cadenas pesadas con distintas propiedades biológicas efectoras, yo tengo segmentos para cadena pesada M, segmentos para cadena pesada D, segmentos para cadena pesada E, segmentos para cadena pesada A y segmentos para cadena pesada la G. ¿Sí? Y tengo segmentos para la región constante de cadena liviana, lambda y kappa. Pero esos no cambian. Las inmunoglobulinas M en su porción constante son todas iguales. Son diferentes en donde, en la porción variable, porque distinguen diferentes anticuerpos. ¿Vamos bien? Lo que se reordena en la línea germinal son los segmentos responsables de las regiones variables. ¿Sí? Hasta aquí, seguro. Entonces, la diversidad de anticuerpos, ¿cómo se genera? El repertorio preinmune, es decir, tener un montón de linfocitos B que tienen distintas inmunoglobulinas de membrana con diferentes regiones variables, depende de que haya múltiples segmentos génicos que codifican para las regiones variables que tienen que recombinarse de alguna manera en la línea germinal para dar lugar a distintos tipos de linfocitos pre-B que van a tener distintos tipos de regiones variables en sus anticuerpos. ¿Sí? Esto se llama recombinación somática, ¿sí?, de los segmentos BDJ. Además, hay una diversificación combinatoria de la que vamos a hablar ahora. Además, hay una asociación combinatoria de cadenas livianas y pesadas y hay lo que se llama una exclusión alénica. Vamos a ver cada uno de estos conceptos que hemos puesto acá. ¿El primero está claro? Bien. Los números, antes de seguir adelante. En términos de la recombinación somática, la diversificación combinatoria. Estos son los segmentos de genes para cadena liviana lambda. Estos son los segmentos de genes para cadena liviana kappa. Estos son los segmentos de genes para cadenas pesadas. ¿Sí? Los distintos tipos de cadenas pesadas tienen segmentos, uno a continuación del otro. Los segmentos de genes para cadena liviana lambda tienen unos 30 segmentos B
y unos 4 segmentos J. ¿Sí? 30 por 4 me da 120 regiones variables distintas para esta cadena liviana nada más. Esta cadena liviana, si hago una cadena liviana lambda, puedo obtener por combinación de segmentos B y J unas 120 diferentes. ¿Vamos bien? Si me pongo a pensar en los segmentos de genes para cadenas livianas kappa, tengo aproximadamente unos 35 segmentos B y unos 5 segmentos J. Si los multiplico me dan unos 175 regiones variables diferentes. O una cadena liviana o esta otra. Y si me pongo a pensar en las posibilidades de combinar distintos segmentos en cadenas pesadas, tengo unos 60, unos 40, 60 segmentos variables, unos 25 segmentos de diversidad, unos 5 o 6 segmentos J. Si multiplico me da unas 9000 regiones variables diferentes. Y esto para cadenas pesadas solas. Como cada anticuerpo va a tener cadenas pesadas y una cadena liviana, es decir, 2 cadenas pesadas iguales y 2 cadenas livianas iguales entre sí, si yo multiplico, fíjense, la probabilidad de esta más la probabilidad de esta, porque va a ser una a la otra, porque puedo hacer esta o esta, es multiplicar 175 por 120 me da 295. Cualquiera de ellas, la probabilidad, las posibilidades son 295. Con cualquiera de las 9000 me da 2,6 por 10 a la 6 posibles anticuerpos diferentes con regiones variables distintas. Diferentes en términos de la región variable. Es un repertorio preinmune más que generoso. Por supuesto, esto no alcanza la cantidad posible de antígenos existentes, que puede ser ilimitado, pero nos acerca bastante. ¿Por qué nos acerca bastante? Porque, fíjense, a ver si tengo la imagen aquí. En un primer momento, la unión del antígeno con la región variable no tiene por qué ser tan específica. Con que encaje un poquitito, con que la afinidad, aunque la afinidad sea baja, ¿sí?, ya esa célula va a verse obligada a proliferar y luego van a haber mecanismos adicionales que van a hacer que la secuencia génica que codifica la región variable vaya cambiando lo suficiente para que la afinidad sea la máxima posible. ¿Cómo? Vamos a ver los mecanismos adicionales. Profe, ¿eso sería lo que pasa con una vacuna, por ejemplo? El primer acercamiento al anticuerpo hace que el antígeno como que se perfeccione el sitio de unión para que después sea completamente efectivo. Eso es lo que pasa con una vacuna o con cualquier exposición a antígeno. Claro, la vacuna es una exposición a antígeno nada más que forzada. Claro, por eso lo ¿Sí? pregunto. Pero en cualquier mecanismo de defensa específico ocurre esto. En un primer momento nosotros tenemos un pool de linfocitos B maduros vírgenes dando vueltas por ahí. Cada uno con regiones variables distintas. Cada uno de esos 2,6 por 10 a la 6, uno de ellos. ¿Sí? Cada linfocito B. Cuando un agente extraño, cuando un agente infeccioso accede al sistema inmunológico y es presentado el antígeno, ¿sí?, a un receptor de célula T, en todo el mecanismo inmunológico que ustedes conocen, el linfocito B con su receptor de célula B, que es un anticuerpo de membrana, el que encaje mejor, aunque sea con baja afinidad, es el que se ve estimulado a proliferar. Conforme prolifera, vamos a ver cómo van acumulando modificaciones en esa secuencia reordenada de genes de cadena de región variable para que la afinidad sea mejor. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, antes que eso, básicamente, los mecanismos que permiten recombinar las secuencias génicas, los segmentos B, D y J, están mediados básicamente porque existen secuencias de reconocimiento, ¿sí? Hay alrededor de los segmentos B, D y J, secuencias de reconocimiento para que haya corte y empalme, y unos complejos enzimáticos que incluyen unas proteínas, RAC1 y RAC2, que son las que se encargan de reconocer esas secuencias de reconocimiento y producir, ¿sí?, un loop en el ADN y un corte y reunificación del segmento génico con pérdida del material genético intermedio. Profe, ¿Sí? ¿esos eran los segmentos L? No. ¿Cómo segmentos L? Los que había puesto usted entre los... No. Esos eran... Este sería un segmento B y esto sería un segmento J. Acá, supongamos que el J está acá. Sí, esta es la secuencia señal, esta es la secuencia señal. Esto es un segmento B y esto es un segmento J. Entonces yo tengo que acercar este segmento B con este segmento J.
Para ello el segmento B está dotado de secuencias señales y el segmento J también. ¿Quién reconoce esas secuencias señales? De todo el complejo proteico de la recombinasa, porque es un complejo proteico que sigue el nombre de recombinasa, alojan estas proteínas, esas recombinasas que se llaman RAC, ¿sí? Que son los genes activadores de la recombinación. Las proteínas son codificadas por unos genes RAC. Esas proteínas se unen a esas secuencias de reconocimiento y promueven, ¿sí?, el acercamiento del segmento B con el segmento J elegido, y promueven junto con el resto de la maquinaria, que aquí no se detalla, el corte, la escisión de todo el material, que incluye inclusive parte de la secuencia de reconocimiento, y la reunificación. Es un mecanismo de recombinación muy parecido al que ocurre en líneas germinales. ¿No podría hacerlo todo con splicing alternativo? Sí, pero es más costoso. Porque yo tengo que, acá en el esquema nosotros los vemos cercanos a los segmentos, pero transcribir una catarbada de nucleótidos y después por splicing alternativo hacer una ARN que me va a dar lugar a unas copias. ¿Y cómo va la expansión clonal después? Porque después ese linfocito tiene los genes de línea germinal, los tiene iguales que siempre y puede ser cualquier región variable. Y es el que encaja bien con el antígeno. ¿Cómo hago por splicing alternativo seguir haciendo un anticuerpo que ajuste bien? ¿Sí? No es económico. La expansión clonal no podría tener lugar si no reordeno los genes. ¿Vamos bien? Finalmente, además de la diversidad que me da esta recombinación aleatoria de segmentos, esta recombinación somática, hay una variabilidad adicional que obtengo por exclusión alélica y por exclusión de isotipo de cadena liviana. Fíjense, recuerden que nosotros somos diploides. Que segmentos de genes para cadena pesada tenemos uno materno y otro paterno, y segmentos de genes para cadenas livianas kappa y cadenas livianas lambda tenemos uno materno y otro paterno. Cuando se va diferenciando el linfocito pre-B, solo uno de los dos loci, de cadena pesada se expresa, solo uno. Cuando se empieza a reordenar uno, se reprime el reordenamiento del otro. Quiere decir que si acá el individuo es heterocigota para genes de segmentos de cadenas pesadas, ¿sí?, sintetizar uno u otro es una fuente adicional de variabilidad. Se expresa uno solo, se expresa en dosis monoalélica, ¿sí? Es un haplotipo de expresión de inmunoglobulinas, no se expresan los dos simultáneamente. La expresión no es codominante, ¿sí? Es monoalélica. Se expresa uno y se suprime la expresión del otro. Hay una exclusión alélica, o un alelo o el otro, o el materno o el paterno, y eso me da una variabilidad adicional. Y lo mismo pasa con las cadenas livianas. O uno u otro de los genes de cadena liviana, o el materno o el paterno, o uno de los dos isotipos, o cadena lambda o cadena kappa, no los dos a la vez. Esto me aporta una fuente adicional de variabilidad. La exclusión alélica y la exclusión de isotipos de cadena liviana me da una fuente adicional de variabilidad. Me aumenta ese número, 2,6 por 10 a la 6, a 2,6 por 10 a la 10, a la 12. El repertorio preinmune está en el orden del 10 a la 10, 10 a la 12, inmunoglobulinas con sitios variables diferentes. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y cómo vamos a regular la expresión materna o paterna? Eso es aleatorio. Si bien aparentemente hay algunos mecanismos que no se conocen bien, hay algunos mecanismos que privilegian uno u otro, es dónde comienza primero la recombinación. ¿Sí? Aparentemente hay algunos mecanismos que parece que privilegian uno u otro. ¿Sí? No todo es tan aleatorio. Pero en términos generales se acepta que es en el primer locus en donde comienza la recombinación. Eso reprime la posibilidad de recombinación en el otro. Luego, ¿cómo madura la afinidad? Porque esta es la generación del repertorio primario, que puede unirse al anticuerpo, al antígeno con baja afinidad. ¿Cómo madura la afinidad? ¿Cómo se genera el repertorio secundario de genes? El repertorio inmune de genes, de inmunoglobulinas con alta afinidad por el antígeno. Porque si bien la afinidad entonces al principio puede ser baja, luego conforme progresa la respuesta inmunológica, sea natural o artificial, esa respuesta inmunológica va dando lugar a anticuerpos con alta afinidad por el antígeno. ¿Cómo madura la afinidad? Bueno, uno de los mecanismos es las imprecisiones en la recombinación. ¿Sí?
Cuando se produce la recombinación, se produce la escisión del segmento intermedio, la región variable, y se produce la unión, esa unión puede ocurrir con ciertas imprecisiones que agregue o quite nucleótidos de manera tal que por cada ciclo de transcripción haya variantes del mismo reordenamiento. Hay imprecisiones en la recombinación. Esa recombinación de sitio específico que requiere del reconocimiento de esas secuencias de señales, donde según el complejo de la recombinasa no corta siempre en los mismos nucleótidos. Es decir, que hay ciertas imprecisiones que me agregan variabilidad, me agregan más nucleótidos. Fíjense que la cadena original, supongamos que fuera esta en el ARN mensajero, pero yo podría obtener distintas variantes del mismo corte por imprecisiones en el corte y empalme. Estas distintas variantes me dan dando lugar a diferencias sutiles en la estructura primaria de la región variable. Me agrega más variabilidad. Otros mecanismos adicionales de la variabilidad, la hipermutación somática. Fíjense, que es lo que hablábamos recién de cómo madura la afinidad. En el linfocito B maduro pero virgen, ¿sí? Tenemos distintos tipos. Fíjense, acá tengo del pool preinmune, del repertorio preinmune, tengo linfocitos B con este sitio de unión, con este sitio de unión, con este sitio de unión. Este es el antígeno. De estos tres linfocitos B, con el que mejor encaja es con este. Encaja con una afinidad baja. Fíjense que la forma del antígeno no encaja exactamente con el anticuerpo. Pero luego, después de la expansión clonal, cuando se ve estimulado a proliferar, la maduración, la especificidad del anticuerpo por el antígeno va madurando. Quiere decir que va cambiando la secuencia de aminoácidos en la región variable, tal que cada vez la forma de la región variable encaja mejor con el antígeno. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre porque en esta expansión clonal de alta tasa de edición mitótica, esa región reordenada de genes B, D y J es más susceptible a mutaciones puntuales, azarosas, que otras regiones del genoma. Es decir, como que se acumulara por lo menos 1 o 2 mutaciones por ciclo de reproducción. Eso hace que sea altamente variable durante la duplicación del ADN esa región, de manera que cuando el linfocito B, que encaja más o menos con baja afinidad con el antígeno, se ve estimulado a dividirse a esta expansión clonal, de la población enorme de linfocitos B resultantes, algunos encajan un poco mejor que en el antígeno y esos se dividen más rápidamente, y los que encajan un poco menos se dividen más lentamente, de manera que va evolucionando en esta expansión clonal la población de linfocitos B hacia una población de linfocitos B que tiene cada vez más delicada y más afín el sitio de unión del antígeno con el anticuerpo, y eso aumenta la especificidad. Este fenómeno de hipermutación somática es prácticamente exclusivo de estas células y depende de la reestructuración de los segmentos génicos en este nivel. ¿Sí? Entonces, tenemos mecanismos de generación de la diversidad de los anticuerpos por recombinación somática de segmentos de genes de la porción variable. ¿Sí? Aumento de la variabilidad por exclusión alélica y exclusión de isotipo de cadena liviana, y aumento de la variabilidad por imprecisiones en la recombinación. Y luego tenemos un aumento de la maduración, una maduración de la afinidad, un aumento de la variabilidad que conlleva una maduración de la afinidad por hipermutaciones somáticas que ocurren durante la expansión clonal. Todos estos mecanismos resultan en una población de células B que exquisitamente encajan con el antígeno de turno en epitopes que dependen de 4 o 5 aminoácidos. ¿Sí? Determinantes antigénicos muy pequeñitos. La sutileza del reconocimiento y la especificidad del reconocimiento es la máxima posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos. Entonces, aquí. Básicamente, estos serían los pasos. Está en inglés, no lo traduje, pero ustedes lo van a encontrar en el texto y lo pueden traducir fácilmente. El inicio de la generación de la diversidad se da por combinación, por recombinación somática y al azar de segmentos génicos de las porciones variables. Luego, hay una fuente de variabilidad adicional por diversificación en las imprecisiones de la unión, ¿sí? Y por exclusiones alélicas de isotipos de cadena liviana y de alelos maternos o paternos de cadenas livianas y pesadas. Después, con una combinación al azar de distintos isotipos de cadenas livianas y de cadena
de la cadena pesada de turno. Y finalmente hay una maduración de la afinidad por hipermutaciones somáticas durante la expansión clonal. Esos son los mecanismos. ¿Vamos bien? Dos detalles más. El switch de isotipo. Adicionalmente a lo que acabamos de decir, la célula B puede producir receptores de membrana que son inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas B por splicing alternativo. ¿Sí? Ahora, conforme la respuesta inmunológica avanza, de acuerdo a la infección de turno, será necesario que la inmunoglobulina de turno sea predominantemente M o luego predominantemente G, si estamos en una respuesta inmune secundaria, o predominantemente inmunoglobulina A o la que sea, de acuerdo a las necesidades de turno. ¿Cómo se cambia el isotipo de cadena pesada luego de iniciado el proceso de respuesta inmunitaria? En el caso de cambio de cadena pesada M a D, se da por splicing alternativo, ya lo habíamos visto. Pero después, para cambiar de isotipo de cadena liviana M a cadena liviana G, o de cadena liviana M a cadena liviana cadenas pesadas M a cadena liviana pesada G, o cadena pesada M a cadena pesada A, ¿cómo se cambia el isotipo de cadena pesada? De la que se expresaba de membrana a la soluble de otro tipo. Eso ocurre por un segundo round de rearreglos en el ADN. Una vez que el linfocito B, que tiene madurez por el anticuerpo, es estimulado a proliferar clonalmente, cuando cambia de isotipo de cadena pesada M a G, por ejemplo, la respuesta secundaria, lo hace por reordenamiento de los segmentos genes, de los segmentos génicos. ¿Cómo? De la misma manera que inicialmente, fíjense, con el segmento BDJ reordenado, tiene en tándem los segmentos para cadena pesada M, delta, gamma, epsilon o alfa. Cadena M, D, G, E o A. ¿Sí? Si este linfocito necesita ahora producir inmunoglobulina A, va a recortar por delesión todos los segmentos que quedan entre la región variable y el segmento que codifica para cadena pesada A. Este es un segundo round de rearreglo génico. El cambio de isotipo M a D en el receptor de membrana es por splicing alternativo, pero el cambio de isotipo de receptor de inmunoglobulina M a E es por reordenamiento génico. De inmunoglobulina M a inmunoglobulina G es por reordenamiento génico. ¿Se entiende? Eso se llama switch de isotipo de cadena pesada. ¿Sí? Esa recombinación también es definitiva. Y el linfocito B va a quedar con una versión de inmunoglobulina de cadena pesada que va a ser definitiva. Finalmente, el otro cambio que se tiene que dar es de inmunoglobulina unida a la membrana a inmunoglobulina soluble, y esto depende de un splicing alternativo también. En la secuencia original que codifica para la porción constante de cadena pesada, un segmento génico codifica para aminoácidos hidrofóbicos que definen la unión de esa inmunoglobulina a la membrana, ¿sí? Su naturaleza particular unida a la membrana, que requiere el anclaje a través de aminoácidos hidrofóbicos, o el recorte de ese segmento, de modo que no tenga ya posibilidades de aminoácidos que le permitan anclar a la membrana y sea una forma de anticuerpo soluble. Y eso también es por splicing alternativo. Entonces, ¿qué mecanismos de diversificación son por splicing alternativo? La expresión de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D, o la expresión de inmunoglobulina unida a membrana o soluble secretada. Luego, ¿qué cosas son dependientes de rearreglos en las secuencias de genes? Las regiones variables, tanto de cadenas pesadas como livianas, o el cambio de isotipo de cadena pesada M a cadena pesada alfa, a cadena pesada E, a cadena pesada G. ¿Sí? A cadena pesada. Sí. Ese cambio de isotipo de cadenas pesadas, Sí. no es azaroso. No, depende de la respuesta del turno. Está regulado por citoquina. Está regulado por citoquina. Depende qué infección sea, qué localización tenga y cómo se está regulando. ¿Sí? No es lo mismo si es un antígeno endógeno, si es un antígeno exógeno, cómo se desenvuelve la respuesta inmunitaria, si es un virus, si es un parásito.
¿sí? Si es un alergeno, ¿sí? Depende cómo sea, es la inmunoglobulina que se expresa. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Mecanismos similares son los que se presentan para la diversificación del receptor de célula T. ¿Dónde pueden encontrar la información? Porque esa era una pregunta que me hacían hoy. ¿Dónde pueden encontrar la información para este tema? Presentada de manera concreta y sencilla. Porque este tema en un primer momento parece muy complejo, más extremadamente sencillo. La solución biológica para la diversidad de las regiones variables de las inmunoglobulinas es un mecanismo biológico sencillo y elegante. Hacer muchas cosas distintas a partir de pools limitados y pequeños, finitos, de segmentos, ¿sí? Lo que tiene de especial en este caso es que implica el rearreglo de material genético con pérdida de segmentos codificantes para una reestructuración definitiva de genes de inmunoglobulinas, lo que hace que tengamos distintas células que definitivamente adquieren un carácter y que ya no pueden volver atrás, ¿sí? Pero la ventaja es que quedamos con células de memoria que pueden producir anticuerpos de alta afinidad por un antígeno que se han encontrado esta vez en el futuro, y ese es el principio de la vacunación, ¿sí? Y ese es el principio de la inmunidad adquirida, por eso nos proporciona inmunidad a nuestro sistema inmune, ¿sí? Ahora, estos mecanismos que en primer momento parecen tan complejos porque hay que acostumbrarse a los segmentos, variables, constantes, es B, D, J, B, cadenas, isotipos y todo eso es alfabetización básica. ¿Dónde la pueden ustedes consultar de manera que sea sencilla y amigable, sin meterse en un tratado de inmunología? Bueno, tienen básicamente dos lugares. Un lugar es el Pierce de genética, en el libro de genética Pierce, ¿lo conocen? ¿Alguien tiene una fibra que me preste? ¿Una tabaco? ¿Fibrón? Bueno, hay un libro de genética general, no genética humana, lo que ustedes estaban acostumbrados a genética médica. Un libro de genética general en la biblioteca, el autor Pierce. ¿Sí? No es genética médica, ¿eh? Hay un montón de capítulos ahí que a ustedes no les interesan. En ese libro, gracias. En ese libro hay uno de los últimos capítulos es genética de los procesos biológicos de replicación celular. Hay un capítulo que habla de la genética de los mecanismos inmunitarios y está expresado en 2 carillas. Está resumido en 2 carillas. Así que es cortito, es amigable, es sencillo. Está mencionado lo mínimo básico que ustedes tienen que conocer. Otro libro interesante para leerlo es el Alberts. El Alberts es un buen libro también, no son más que 3 páginas, porque este tema es muy corto, es muy sencillo, parece complicado a primero golpe de vista. Por eso requiere que nos pongamos a explicarlo, y como no en todas las comisiones se explicaba, decidimos ponerlo en términos de un teórico. En el Alberts también, 2 o 3 carillitas, sencillo, donde habla de la diversidad de las inmunoglobulinas, eso lo tienen que conocer, las propiedades efectoras generales de las inmunoglobulinas, lo que son dominios proteicos en la organización de las inmunoglobulinas, fuentes de sulfuro, estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Eso es lo que tienen que conocer. Pero después todos los mecanismos de generación de la diversidad también están presentados ahí con bastante sencillez. Así que esos son los 2 textos que les recomiendo que lo lean, ¿sí? De ahí, bueno, las dudas que puedan surgir las consultan en clase. Recuerden que esto requiere que ustedes se acostumbren básicamente a hablar segmentos génicos, variables y constantes, cadenas livianas, cadenas pesadas, ¿sí? Segmentos de genes, mecanismos genéticos básicos que ya conocen ustedes, recombinaciones somáticas y splicing automática. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, entonces ya estamos. Muy bien.